presentar el tema activos digitales, BIM, en la gestión de proyectos, del dicho al hecho. Y con esa frase así bastante práctica, bueno, le doy la bienvenida al ingeniero. Muy buenas tardes. Estamos orgullosos de presentarlo en esta última ponencia para cerrar así con broche de oro. Ingeniero, le doy el pase para que ya nos pueda Listo, ¿me escuchan comentar. todos? Gracias, Roy. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Se escucha en un primer poco bajo, lugar, ingeniero, por favor. No ¿sí? sé si es ¿Ahora me el escucha caso. mejor? Listo. Bueno, en primer lugar agradecerle, buenas tardes con todos, agradecerle al grupo ESIC, ¿no? El capítulo link de UAC, proyectos UAC y al link del UNSAC por la invitación. La idea de, bueno, de yo traerles esta charla, ¿no? Que se llama Activos Digitales del dicho al hecho, es un poco explicarles, ¿no? Cerrar un poco viendo el lado de futuro, ¿no? De todas estas herramientas que han podido ver durante esta semana. En realidad, de verdad estoy agradecido porque me han incluido, ¿no? en este programa, ¿no? Los temas han estado interesantes. Y un poco conectar y ayudarlos a visualizar más allá, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer con todas las herramientas un poco que hemos visto a detalle en esta charla, ¿no? Un poco les simplifico, ¿no? Mi presentación, ¿no? Se divide en 4 partes. La primera es la introducción, en la que estamos. ¿Sí? La segunda parte es el dicho. Un poco vamos a ver teoría. ¿Sí? Luego el hecho, esta teoría un poco hecha a la práctica. Y en la cuarta parte, que se llama el trecho, ¿no? Muchos habrán escuchado esa frase, del dicho al hecho hay mucho trecho. Les quiero explicar un poco el camino que nosotros hemos pasado como CEO, ¿no? Como empresa, para lograr generar activos digitales, ¿no? Comentarles un poco lo bueno, lo malo y lo feo, tratar de transmitirles esa experiencia para que ustedes también puedan, ¿no? Nutrirse y de repente, ¿no? Montar algo relacionado al desarrollo de activos digitales. Vamos a comenzar. Bueno, me presento. Yo soy Marco Antonio Poma. Me considero un entusiasta, si bien, bueno, soy ingeniero civil, ¿no? Entonces me considero un entusiasta de la tecnología, ¿no? Y de la ingeniería. Bueno, que consigo, yo tengo aproximadamente varios años ya trabajando, casi 10 años trabajando en ingeniería, viendo proyectos. He tenido la suerte de ver proyectos en todos los sectores. Y bueno, en sí tenemos, ya vamos a cumplir casi el millón, ¿no? Esta diapositiva en realidad se usó bastante en mis presentaciones, pero vamos a algo de, ya vamos a cumplir el millón de metros cuadrados modelados y gerenciados. Yo quería comenzar esta exposición en realidad para conociéndolos un poco. No sé si pueden compartir el link o tomarle foto con su celular. Es una pequeña encuesta de 5 preguntas. Un poco para conocerlos y darle un poco de alineamiento a esta charla. Si le dan clic al link, ¿sí? Que creo que ya lo están compartiendo no sé si en el chat. Sí, o en todo caso le toman fotos de código QR y en su celular automáticamente les van a salir las preguntas. Son 5 preguntas súper rápidas, ¿no? Que yo quería un poco que me ayuden a responderlas para conocerlos. ¿Sí? Entren, ya empezó, en realidad no veo que todavía no he entrado. Ahí están votando. La primera pregunta en realidad era si sabían qué era lo que es BIM, ¿no? Y BDC. Bueno, sí. Varios conocen, ¿no? Varios conocen sobre el término BIM, ¿no? Algunos conocen ambos, incluido el BDC, lo cual es bueno porque, bueno, un poco vamos a hablar, ¿no? De eso un poco más adelante, voy a profundizar un poco más en BDC entonces. La siguiente pregunta es, ¿en qué etapa del desarrollo de la infraestructura te desempeñan? ¿No? ¿En qué parte ustedes, ¿no? se desempeñan o están interesados en trabajar, ¿no? Si en la ejecución de proyectos, en el diseño de proyectos, ¿no? En la operación, ¿no? O son estudiantes, investigadores, entusiastas.
están votando. La siguiente pregunta que les tenía, bueno, es una pregunta súper simple. Si consideran importante la implementación de tecnología en la construcción. Y la siguiente, bueno, pues a ver desde dónde nos estamos conectando. Creo que varios son de Perú, entonces un poco el enfoque para darle, ¿no? Va a ser alineado a Perú. Bueno, ya con esa, un poco con esa data, ¿no? Creo que me faltaba una preguntita. Perdón, un segundo. Creo que no les ha aparecido. La cuarta. Me faltaba una preguntita que creo que no había salido, ¿no? ¿Cuántos de estos términos conocen, no? Tablas dinámicas, filtros de Excel, SQL, tableros de control, bases de datos. ¿No? Si se les hacen conocidos, los han utilizado. ¿No? Algunos dos. No, casi todos dos. Perfecto, no hay problema. Entonces, igual yo se los vamos a ir viendo un poco, ¿no? Lo vamos a ir viendo un poco a lo largo de esta presentación. Entonces, bueno, gracias un poco por el feedback, ¿no? Con información. Vamos a seguir con la exposición. Vamos a hablar un poco del dicho, ¿no? Primero de BIM, que ya casi todos lo conocen, ¿no? Quería en realidad resumir mi presentación, el término BIM, con casi todas las imágenes, ¿no? Que hemos visto a lo largo de muchas exposiciones, a lo largo de nuestras búsquedas en internet, ¿no? Y que, bueno, yo he ido compilando poco a poco, ¿no? A lo largo de mi vida profesional, ¿no? Existen muchos conceptos y muchas formas, ¿sí? Respecto a BIM, que a veces son un poco disonantes entre sí, ¿no? Yo me gusta resumirlo, ¿no? Yo tengo un concepto que he ido, como se dice, formando a través de los años, y para mí, BIM es una representación visual digital, ¿no? ¿Y por qué lo abro, lo explico así tan amplio, ¿no? ¿Representación de qué? ¿Sí? Lo quería hacer un poco para englobar. ¿Una representación de qué? ¿Sí? Perdón. Es una representación de información, ¿no? Es una representación de datos, ¿sí? Del proyecto. Entonces, a ver, me dicen de que el audio no se, como que sube y baja, ¿no? A ver, voy a ver. Parece que pasa algo a mi micrófono. ¿Sí? Listo. Confírmeme, por favor, si se me escucha bien. Luego vamos a hablar un poco de BDC, ¿no? Un término nuevo que se está escuchando ahora bastante entre los profesionales, ¿no? De la infraestructura. A ver. Parece que no me escuchan muy bien. Voy a verificarlo ahorita. Dame un segundito. ¿Me escuchan ahora mejor o igual se como que sube y baja el sonido? Hola. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar, por favor? Está bajo, ¿no? A ver, un segundo. O en todo caso me voy a acercar un poquito más. A ver.
Segundo, ¿me escuchan bien ahora? ¿O todavía me escuchan un poco bajo? A ver, hola. ¿Sigue bajo? Inge Marco, buenas tardes. ¿Podríamos probar su audio, por favor? No se escucha. Ahora, ¿me escuchan? Ahora mucho mejor, mucho mejor. Listo, parece que ahí algo se había desconfigurado. Ahora está mucho mejor, ingeniero. Continuemos. A ver, sí, Sí, continuemos. listo. A ver, continuamos entonces. Parece que ha habido ahí una pequeña falla técnica por parte de mi computadora. Bueno, VDC, para explicarles, ¿no? Para resumirles un poco en el término, es Virtual Design and Construction, ¿no? Que es construcción y diseño virtual. Nosotros lo concentramos, o por lo menos en sí lo tomamos como un proceso de 3 pasos, ¿sí? Primero, definir la meta, para qué desarrollar, ¿no? Para qué construir virtualmente, plantearlo en objetivos, ¿no? Un poco se alinea con la gestión del proyecto, ¿no? Y luego dividirlo, ¿no? Entre actividades. ¿Por qué? Esto se puede decir que va a estar apoyado tanto en el modelo BIM como en el ecosistema, que somos todos, las personas, los procesos. Y una vez desarrollados estos procesos, ¿no? Vamos a apuntar a optimizar. Yo lo he simplificado un poco para que ustedes lo puedan, ¿no? Digerir. Igual les voy a compartir el PPT por si quieren darle un poco más de revisión al gráfico de arriba, que muestra más las herramientas a detalle. BDC es tener una meta clara, ¿sí? Para qué diseñar virtualmente. Generar objetivos alineados y específicos al proyecto. No vamos a pensar de que hay que generar el modelo BIM o hay que trabajar en BIM porque hay que trabajar en BIM o porque lo dicen o porque es la nueva ley. ¿Sí? Hay que tener objetivos claros, sobre todo para la información que vamos a sacar. Y luego esos objetivos hay que transferirlos a actividades específicas que los que cumplan estos objetivos. ¿Por qué? Porque si es que no somos específicos, nuestro equipo de diseño, ¿no? O de modelado, en este caso BIM, va a andar un poco a la deriva, ¿no? Por más PEP que se tenga, va a andar un poco a la deriva porque no se va a generar, ¿no? No se va a generar el valor que se requiere de este modelo. Si lo pudiéramos simplificar, en realidad BDC hay que modelar lo que se va a construir, ¿no? Acá yo un poco discrepo con la teoría, ¿no? del
del LOD un poco, ¿sí? Luego hay que ensayar lo que se va a construir, ¿no? Se ve a través de 4D, ¿no? 5D. Los clashes o los análisis de interferencias son buenos para esto. Y una vez ya hemos simulado todo el proyecto, ¿no? En un entorno virtual, construimos lo que se ha modelado y ensayado. Si se dan cuenta, estas tres frases nos orientan un poco hacia la prefabricación, ¿no? Que es la industrialización de la construcción. Un poco lo que busca BDC es eso, optimizar procesos, seguir optimizando la construcción de tal modo de que sea ya considerado como una industria ya no tan artesanal. Luego, seguimos viendo un poco de teoría, ¿no? Hablamos un poco de la gestión de proyectos aquí. Quería compartir con ustedes este gráfico, ¿no? En el cual yo conecto todas las áreas del conocimiento del PMBOK, que muchos conocerán, ¿no? Y las herramientas, ¿no? Los recursos digitales que se utilizan cuando yo trabajo en BIM. Si lo vemos un poco más al detalle, los interesados siempre van a ser los interesados dentro de nuestro proyecto. Eso, se trabaje como se trabaje, bajo cualquier esquema, siempre tenemos que estar atrás de ellos, tenerlos identificados. Y el alcance, ¿no? Lo que es la gestión del alcance, cuando trabajamos con herramientas digitales o con BIM, empieza a transformarse se puede decir, una organización basada en elementos, ya no tanto en actividades, ¿no? Como lo plantea el PMBOK, ¿no? O en entregables. Estos entregables se vuelven elementos físicos, que esos elementos son los modelados en tu modelo BIM. El área de conocimiento del tiempo, ¿no? Se apoya en el 4D, el costo en el 5D. La calidad en la detección de interferencias y de la calidad de la información, que vamos a hablar un poco más adelante. La comunicación siempre será la comunicación, por más digital o presencial que sea, es importantísima, ¿no? Y los dos se puede decir que se alinean en eso. Los recursos humanos, con las herramientas BIM se transforman en la colaboración para que un modelo de BIM, se puede decir, pase a través de cada una de las etapas. Es importante de que varias partes hayan colaborado. Si no, este modelo no se va a quedar en el olvido y no va a ser nada más, como se dice, que fotos para el brochure o de la empresa. No va a tener, pues, no va a llegar a transformarse en ese activo digital que estamos buscando. El riesgo que se ve a través de constructabilidad, y esto conecta costos, conecta tiempo, conecta todo. Cuando nosotros vemos nuestra representación digital de nuestro edificio, de nuestra casa, de nuestra planta industrial, y hacemos estos análisis de constructibilidad, o sea, simulamos cómo vamos a construir, en realidad estamos evaluando el riesgo, porque todos esos cambios, con un modelo bien estructurado, tienen conexión hacia las partidas. Entonces yo estoy mitigando un costo, ¿no? Oculto, simplemente por no practicar dentro de la computadora. Y las adquisiciones, esto es algo en lo que ahora se está desarrollando más, ¿no? Nosotros en sí nos enfocamos bastante en eso, es en la cuantificación, ¿no? Los metrados automáticos, dicen que salen de BIM, que no son tan automáticos, ya se los voy a mostrar un poco. Entonces, si podríamos plantear cómo conecta el PMBOK o no, todos estos procesos, ¿no? que nos muestra el PMBOK con las herramientas BIM, en realidad yo debería de enfocarme en trabajar en un flujo de información, porque al final yo debo de buscar, ¿no? Que todos estos procesos que tienen entradas y salidas, ¿no? Lo comenta el PMBOK, no me quiero extender mucho en eso. Al final yo entre los datos siempre voy a ingresar cierta información del proyecto, ¿no? ¿Cómo yo logro integrar, ¿no? mis procesos del PMI con mis herramientas BIM? Pues simple, les transmito información a todos esos procesos. ¿Sí? Entonces, esto se tiene que volver cíclico. Y luego, esa información que me generan estos procesos, yo también podría colocarla dentro de mi modelo como información, como datos, y hacer esto cíclico. ¿Para qué? Para generarle valor a ese modelo, que ese modelo no solamente sea el 3D que se ven ¿cómo se llama? Las interferencias y que se ven los metrados, y que estos metrados no necesariamente están conectados con la estructura de partidas del proyecto, ¿no? Entonces, se vuelve, bueno, es una historia un poco, me estoy adelantando en las PPTs, pero a veces uno le toca preguntar, ¿no? O a mí, en realidad, por el rol que me desempeño, me toca preguntar bastante, ¿y por qué sale esto? ¿No? Y claro, la respuesta más común que tenemos en el día a día, en ingeniería, es, sí, bueno, esto está calculado, lo voy a ver. ¿No?
En realidad, cuando yo trabajo bajo una estructura, las respuestas con una información estructurada, yo puedo obtener esta información en segundos. Y se los voy a mostrar un poco más adelante, es posible. Solamente hay que estar, se puede decir, hay que tener una mentalidad de estructurar la información. Porque al final, sea gráfica o 3D, en hojas Excel o en bases de datos, es información lo que estamos trabajando y lo que estamos moviendo. Un poco ya voy a empezar a hablarles sobre el activo digital, ¿no? Que es en lo que se centra un poco esta presentación, ¿no? Ya vimos un poco la teoría, ahora quiero explicarles bastante este concepto para que lo practiquen, ¿no? Y lo apliquen. Esta frase en realidad la he copiado, ¿no? del CDBD, que es el Center for Digital Britain. El Reino Unido, ¿no? Ahora ha salido hace unos pocos días en las noticias, el Reino Unido ha planteado, ¿no?, como meta de país tener un país, ¿no?, digital, una representación digital de toda su infraestructura, ¿no? Y esto es lo que un poco hace, se puede decir que el paralelo al Ministerio de Vivienda de Gran Bretaña, ¿no?, con este centro. Y ellos, ¿no?, ponen esta frase que me interesó bastante compartírsela, como un poco para ir abriendo el tema, ¿no? Que como industria nosotros estamos empezando a entender que los datos deben de ser valorados, administrados de manera efectiva y compartida de forma segura, ¿no? Los que se puede decir son fanáticos y van siguiendo un poco esto de la normativa de BIM, ¿no? Saben de que hace pocos días se ha sacado el draft de la ISO 19650, la número 5, ¿no?, que habla de seguridad de la información. ¿Qué sucedía? De que todos estamos generando modelos, y claro, la información hay información que debe de ser compartida y otra que no, entonces están marcando un poco las pautas para saber y empezar a organizar esa información, ¿no?, y proteger. Entonces pasamos al concepto de activo digital. Yo como concepto lo muestro así, en una forma simple, ¿no? Un activo digital es una representación digital, ¿no?, realista, ¿no?, de un activo. ¿Y qué es un activo? ¿Sí? Este concepto es importante porque, claro, yo puedo hacer 1000 modelos BIM, ¿no? Puedo hacer 1000 nubes de puntos, 1000 esquemas de realidad virtual, ¿no? Y ha pasado, hay historias, ¿no? En realidad este mercado tiene varios años, entonces hay historias de modelos que fueron muy buenos en su momento y, claro, ahora están en el baúl del olvido, ¿no?, en algún CD o en algún disco duro guardados, y claro, de verdad no generaron un valor a su cliente final. Entonces, un activo, ¿no?, es un bien, ¿no?, es un recurso que genera valor, es importante. ¿Valor para quién?, ¿no? Es lo más importante. ¿Valor para quién? Valor en el proceso, que en el caso de este es el constructivo, ¿no? Y valor para el cliente final. ¿Qué sucede cuando yo construyo un edificio, ¿no? Acá les pongo un poco de figuras de modelos, que bueno, abajo están los autores, nosotros no hemos modelado nada, ninguno de estos. Pero, ¿qué sucede cuando acaba la etapa de construcción, ¿sí?, de estos proyectos? En el proceso fue excelente este modelo, pero para el cliente final se le entrega, ¿no?, se le entrega una plataforma, ¿no?, se le entrega un CD, un disco duro, una nube con esta información del proyecto. Y claro, el cliente final lo va a visualizar y si es que no le encuentra ningún uso, entonces esto no va a ser un activo para ellos. ¿Qué va a suceder? Les explico, pasa en los proyectos actualmente, ¿no? Un ejemplo simple. Mi vivienda. Yo construí mi casa, ¿no? No la hice en BIM, la hice en método tradicional, con mis planos impresos, los entregué a la municipalidad, ¿no? Y muchos se darán cuenta de que esto pasa bastante, ¿no? Y claro, tengo un folder en donde tengo todos mis planos, los recibos de la construcción, las licencias municipales, y todo lo tengo en un folder guardado. Bueno, nuestros padres lo tienen en un folder guardado para cuando, ¿no?, algo le suceda a mi activo, que es a mi casa. Pasa algo en la casa, entonces abramos los planos, veamos dónde están las tuberías para repararlos, ¿no? Ese documento, ese folder con un montón de documentación, en realidad es un activo para la persona. ¿Por qué? Porque tiene valor. Ahí está toda la información, ¿sí?, toda la información de su construcción. Entonces, un modelo BIM que tiene mucho más o sea, se puede decir que expresa mucho más información o transmite mucho más información que esos planos que están en un folder, ¿por qué no puede pasar a ser un activo?
porque no se evalúa, ¿no? No se evalúa que tenga valor para el cliente final. Entonces, cuando estos activos tienen valor, ¿no? O son diseñados de tal forma que generan valor para el cliente final, se genera, se puede decir, algo que se llama, ¿no? Un ecosistema digital. Una red de activos, esto creo que lo han comentado ya en alguna de las charlas de esta semana, ¿no? Es una red de activos, ¿no? Y estas empiezan a conectarse y forman a ser como un sistema. A mí en realidad esto es algo que me apasiona bastante y me gusta conversar, exponer sobre esto, porque claro, es una versión digital, ¿no? De la realidad. Verdadera realidad virtual. O sea, yo podría caminar por mi casa si es que está modelada, ¿no? Y verla en 3D. Ahorita les voy a mostrar ejemplos porque se han llegado a digitalizar bastantes lugares. Entonces, poniendo esto un poco para llegar al punto, ¿no? De que un modelo BIM pueda conectarse durante el proceso, debemos de ir organizando y seleccionando esa información. ¿Para qué? Para que sea de utilidad. Cuando nosotros construimos una casa, ¿no? En el ejemplo del folder, nosotros no le entregamos al cliente final, por ejemplo, las bolsas de concreto, ¿no? Usadas. Bueno, hay algunos que sí, pero en general no se entregan, ¿no? Se desechan para contar cuántas bolsas se utilizaron. Entonces, lo mismo pasa con la información. Hay que ir viéndola, ¿no? Y acá en este gráfico yo les muestro un poco, ese cubito es nuestro modelo, ¿no? Cómo yo lo voy presentando desde que empiezo el proyecto, ¿no? Preparo la propuesta, llego a la parte de licitación, empiezo a coordinar hacia la ejecución y luego ya empieza la parte de operación. Hay varias herramientas. Al final yo voy preparando esa información a través de fases. ¿Para qué? Como vemos, si vemos en el gráfico de la derecha, ¿no? Ese cuadrado naranja que está a la derecha es mi modelo BIM, ¿no? Lo vamos preparando para que se conecte hacia este ecosistema digital, ¿no? Que cualquiera de estas infraestructuras, en este caso creo que le he puesto el aeropuerto de Chile, lo he tratado de hacer variado, ¿no? Una representación central en realidad en GIS, ¿no? Que cada uno de estos proyectos empiecen a conectar y empiecen a mostrarse, ¿sí? Empiecen a ser de utilidad no solamente ya para el cliente final, sino también para la comunidad, ¿no? Vamos a ver ejemplos porque la mayoría, se puede decir la gran parte de los ecosistemas digitales que se están desarrollando ahora están enfocados más en la ciudad, ¿no? Que se puede decir que en un solo usuario final. Hay información que puede ser recabada de modelos BIM, ¿no? Que puede ser transmitida para la ciudad. Luego un poco poniéndonos un poco teóricos duros, les quería mostrar esta pirámide, ¿no? Que explica un poco cómo debo de trabajar yo la información del proyecto. Ojo que la información no solamente es modelos BIM, ¿no? Lo vemos por ahí, sí, creo que es el 10º, ¿no? Está con GIS junto, ¿no? Pero hay otras informaciones, información de escaneo, de sistemas de control, levantamientos láser, levantamientos por dron, información de sensores, que es algo que se viene, ¿no? El conteo etiquetado, GPS, información de facturación de datos del cliente y los sistemas SCADA, ¿no? Creo que lo expusieron el miércoles, lo expuso David Barco, ¿no? Mostrándoles ese edificio, los que estuvieron todas las charlas, que tenía unos sensores, ¿no? Y automáticamente se conectaban con el modelo. Esos sensores mostraban cierta información que era representada. Una vez yo tengo esa información, por ejemplo, vamos a coger este ejemplo, ¿no? Yo tengo que empezar a gestionarla, luego organizarla, ¿sí? Y luego al final empezar a tomar decisiones con esa información. No se trata de simplemente reportar y decir, por ejemplo, yo tengo 60 cubos de concreto. Correcto, no hay ningún problema, eso es un dato. ¿Sí? Yo tengo 60 cubos de concreto, ¿no? En el sector 1 de mi edificio. Entonces ya está un poco más estructurado. Y luego, claro, yo tengo 60 cubos de concreto en el sector 1 de mi edificio. ¿Para qué me va a servir a mí? Para decidir si es que en cuántos tramos yo voy a vaciar ese concreto, ¿sí? Entonces, la información tiene que ir escalando, ¿no? Nosotros tenemos que capturar esa información y irla escalando. ¿Para qué? Para que nos permita tomar decisiones y aprender de esa información. Dicho un poco más
más simple, ¿no? Es que tenemos nuestro proyecto con X información, ¿no? Esta información la vamos a ordenar, ¿para qué? Para que migre al ecosistema digital. ¿Qué estamos buscando? Que esta información sea estructurada, ¿sí? Que esté estructurada, ¿por qué? Porque un poco les pongo esa figura, porque no se trata de hablar 5 idiomas, ¿no? Sino que todos hablen unificadamente y estructuradamente lo mismo. ¿Para qué? Para que este bloque, ¿no? O nuestro modelo BIM se pueda conectar con este ecosistema digital. Ahora vamos a pasar un poco a ver los conceptos, ¿no? Contrastarlos con la realidad y organizarlo. Yo les quería explicar, ¿no? en unos pasos para que todos empecemos a desarrollar, ¿no? Nuestros modelos que puedan pasar a ser activos digitales. Yo cogí este gráfico que en realidad me pareció súper interesante. Quería compartirlo con ustedes, ¿no? Que me muestra, ¿no? Una edificación y me muestra cada una de las partes de esta edificación, cómo ha sido construida, ¿no? Con ciertos colores, ¿no? Es algo así como un filtro, los que les gusta utilizar Revit. ¿Sí? Es algo como un filtro de colores y tiene abajo una gradiente, una escala de colores, ¿no? Que yo se las he traducido un poco, que nos dice, lo celeste en realidad son elementos prefabricados, ¿no? Lo que está verde son elementos que tienen que ser montados y lo rojo tiene que ser construido en situ. ¿Para qué me vendía? Esa es información que generalmente veríamos nosotros en nuestra construcción. ¿Para qué me sería a mí útil esta información en un futuro, una vez yo acabo de construir, si es que quiero hacer alguna reparación? O sea, este gráfico es poderosísimo. Yo quiero hacer una reparación o una ampliación y ya tengo claro exactamente qué elemento, yo como usuario final o como dueño de este edificio, sé exactamente qué elemento al momento de hacer yo mi ampliación voy a tener que considerar en construir. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Si yo quiero cambiar el área, por ejemplo, el área que está más cercana al árbol, pues me doy cuenta que hay bastantes paneles prefabricados. Pues podré idear un plan de desmontaje de todos esos paneles. ¿Para qué? Para poderlos recuperar. Si es que yo quiero, por ejemplo, modificar esa parte y ampliarla, ya me sirve, ¿no? Este gráfico en realidad es poderoso. ¿Por qué? Porque me sirve de referencia para una mejor toma de decisiones. Y esto no es nada más que, bueno, un procesamiento de información, porque yo estoy seguro de que esta información está en el día a día en nuestros proyectos y claro, todos la tenemos en consideración, pero nadie la compila y la estructura para mostrársela, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, a veces andamos todos muy enfocados en el día a día del proyecto, yo entiendo, ¿no? Yo he trabajado, he tenido la suerte, ¿no? O la mala suerte de ser responsable de varias obras y claro, a veces uno se aísla un poco, ¿no? En el día a día de la producción, el día a día de la obra, en cumplir los objetivos, las diferentes restricciones que salen, ¿no? Y a veces deja un poco de lado, ¿no? Esta información que en realidad es valiosa para un cliente. Si a un cliente uno le podría entregar esto, ¿sí? Sobre todo para infraestructura que va a durar bastante en el tiempo, le es bastante de utilidad. Me ha tocado ver proyectos también de reparaciones o de reparaciones o de remodelaciones, claro, en los cuales uno tiene que hacer prácticamente un levantamiento completo, hay que picar las columnas, hay que picar las columnas, hay que verificar absolutamente todo, porque no existen los planos, ¿no? Y incluso no se creen, existen planos, pero claro, descubrimos una columna y tiene todo lo contrario. Entonces, ahora estamos en una etapa, en realidad, como construcción en sí, en que podemos hacer algo al respecto para cambiar. ¿Sí? Podemos entregarle esto a nuestros clientes. ¿Para qué? Para que estas infraestructuras tengan más valor. Entonces, no simplemente se trate de desarrollar el modelo BIM para que me solucione las interferencias, ¿no? Me calculen las cantidades y listo, acaba la construcción, se pierde por ahí el modelo BIM, ¿no? Se generaron los planos y listo. Entonces siempre tenemos que estar viendo esa óptica de buscar valor. ¿Cómo nosotros generamos este valor? Les voy a explicar algo que lo muestra
la Comisión Nacional de Infraestructura del Reino Unido en este plan, ¿no?, que tiene de digitalizar todo el país, que se llaman los principios Gemini o Géminis, ¿no? Un activo digital tiene que tener propósito, ¿sí? Un propósito claro. ¿Para qué está hecho? Como les digo, no hay ningún problema en el que el modelo se genere solamente para la construcción, pero eso tiene que estar claro. Tiene 3 puntos en realidad que son importantes. No tiene que ser generado para el bien común. En realidad esto es un poco más, ¿no?, altruista, estos conceptos. Tiene que crear valor. No vamos a generar todo esto, se puede decir, si es que no genera valor, ¿no? Y debe generar insight. ¿Qué significa eso? Que debe generar información, debe de permitir a ti tener una visión más clara. Es información que te sirve, información estructurada, ¿no? Nosotros en CIO nos enfocamos bastante en eso, en tener información simple y clara, ¿no? Me gusta decir bastante esta frase para un niño de 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque hay información que sirve y hay información en realidad que confunde. Yo por eso he tratado de ir un poco más rápido en los gráficos más gruesos, porque claro, confunden un poco. Luego debe tener confiabilidad, ¿no? Debe brindar seguridad y ser seguro. La información no debe estar regada por todos lados, ¿no? No todos pueden tener acceso a cierta información, ¿no? Debe tener apertura, ¿no?, respecto a las cosas que no son confidenciales, debe ser lo más abierto posible, y a esto se refiere bastante en el acceso, ¿no? Es algo que sobre todo nosotros como sector construcción acá en el Perú, tenemos ese pequeño problema, ¿no? Los modelos BIM, si bien se ven buenos, hay muy buenas experiencias, no son tan abiertos. Generalmente, siempre las reuniones de coordinación y todo esto se vuelven una exposición de los especialistas en BIM al equipo de obra, ¿no? No se ve que el equipo de obra en realidad manipule, ¿sí?, manipule el modelo y empiece a trabajar en él, ¿no?, o genere información. Luego la calidad, ¿no?, que debe tener cierta calidad. Luego tiene que ser funcional. Esto es también importantísimo. ¿Por qué? Porque sucede y va a ser, digamos, va a ser uno de los nichos de mercado más grandes de acá a unos años, ¿no?, cuando en el 2021 se aprueben todas estas normas, ¿no? Debe funcionar de manera eficiente. Hay muchas personas que generan modelos y claro, hay muchas empresas que tienen los modelos y los entregan esos modelos para que se trabajen, ¿no? Y lo genera la empresa B, por ejemplo. Entonces, claro, si es que no hay una norma, una estructura, unos estándares respecto a ese modelo, o no hay una forma de cómo funciona, a veces es incluso más fácil y más sutil volverlo a hacer de cero, ¿no? Por eso acá nos muestra de que este activo, ¿no?, debe estar basado en un ecosistema conectado y estandarizado, debe tener estándares. Luego, lo que es importante es la curación de contenido, ¿no? Debe haber siempre un responsable que se encargue, ¿no?, de ir llevando este modelo a través del tiempo. No necesariamente tiene que ser un coordinador BIM, ojo, ¿sí?, que debe estar llevando esto a través del tiempo, ¿no? Y debe empezar a regular ese modelo. Ver que la información esté clara, ver que se cumplan los estándares. Porque si bien ahora hay muy buena documentación, como el PEP, ¿no?, que es un plan de ejecución, en el tiempo no necesariamente se cumplen esos lineamientos, sobre todo en familias sin codificación. Y luego debe ser de constante evolución. Un poco este era el fin de la charla y de este PPT. Con modelos sin estructura y sin estándares no vamos a poder saltar a esta fase de ecosistemas digitales. ¿Por qué? Porque vamos a abrir estos modelos y no van a tener información ordenada y no van a ser de valor. Solamente se utilizará la geometría, por ejemplo. Entonces, ahorita estamos generando modelos que no son capaces, ¿no?, de evolucionar, ¿no?, ni de generar un bien común a la sociedad. Entonces, tenemos que empezar a enfocarnos en eso. Si la información que estamos generando de verdad se está transmitiendo. Entonces, yo lo he dividido un poco en 4 pasos. El primero, la estrategia, que para mí en realidad es importantísimo antes de hacer cualquier cosa. El paso 2 es integrar, ¿no? Lo explico muy simple, pero es bien duro. El paso 3 es organizar. También es duro, pero un poco más suave que integrar. Y el paso 4, que es reportar, que es importantísimo. No hay generación de valor si es que nosotros no transmitimos o extraemos esa información hacia las personas. El primer paso, la estrategia. Yo lo resumo en este gráfico, que en realidad me pareció súper interesante, no es mi ojo. ¿Yo en qué debo de basar una integración basada en BIM? De lo que sea, ¿sí? En integración me refiero yo a desde hacer un modelo para clashes, para interferencias, hasta hacer un activo digital.
yo me tengo que apoyar en 3 puntos que tienen que estar bien definidos. Primero, la función. Un modelo para desarrollar metrados, ¿sí? No es un modelo, no es lo mismo que un modelo para desarrollar un render o vistas, ¿sí? Hay que tener la función clara. ¿Para qué? Para no desviarnos de eso. Y por eso les digo que es importantísimo que desde el primer momento sepamos si es que nuestro modelo va a ser para la etapa constructiva o va a convertirse en un activo digital. Porque más adelante en el proceso es más difícil estructurar esa información. Luego el proceso lo tenemos que tener claro. Si bien en un inicio, cuando todos empezamos, no lo tenemos muy claro, ¿no? La forma en que ejecutarnos, por más planes, ¿no? y literatura que haya, es importante que nosotros vayamos encontrando como profesionales, ¿no? Nuestra propia forma de hacer las cosas, porque yo considero que no hay ni bien ni mal en esto. Y por último, tenemos que estar apoyados en la información. Un modelo que no genere información, de verdad no genera valor. No va a generar jamás valor. Y ojo que generar información no es generar datos. Los metrados son datos. La información es los metrados por sector para controlar, ¿no? Los vaciados. Esa es la diferencia entre datos e información. Y hay que tenerlo bien claro porque si bien las herramientas BIM generan información, generan datos muy rápidamente, no necesariamente generan información. Esa es la parte que nosotros como ingenieros tenemos que enfocarnos en. ¿Sí? Entonces, si lo pudiéramos hacer en un proceso simple, ¿no? Asumiendo que este es nuestro modelo BIM, ¿cuál es la estrategia que yo les recomendaría que tomemos para que pueda convertirse en un activo digital? Tener clarísimo de que la parte de diseño y de construcción, mi activo, mi modelo, tiene que ser un activo del proyecto. Yo no puedo estar viendo qué mostrarle a mi cliente final, ¿no? Como vistas 3D o cómo se va a ver acabado el edificio. Si es que yo no tengo claro que mi modelo BIM está, de verdad, va a soportar a la parte de diseño y de construcción. Sobre todo en la etapa de construcción. ¿Por qué? Primero tenemos que hacer esto construible, ¿no? Para eso estamos modelando. Tener factores controlables, tener objetivos claros. Para que luego, en esa etapa, ¿no? En esta etapa de construcción, se desarrolle un buen producto, ¿no? Que pueda ser usable, operable y sostenible para el cliente, ¿no? Que son los objetivos que tiene todo cliente cuando desarrolla una construcción, ¿no? Si yo construyo un edificio es para poder utilizarlo, o en el caso de una inmobiliaria para poder vender los departamentos para que puedan utilizar. Operable significa que funcione, que no tenga ningún sistema fuera de sí, ¿no? Y sostenibles que duren el tiempo. Esto viene desde resistencia de materiales hasta el medio ambiente, ¿no? Es un poco amplio. Entonces, la información que tenemos que generar a nuestro cliente final, ¿sí? Es la información que permite que nuestro edificio sea usable, que sea operable y que sea sostenible. El paso 2, ¿no? Que viene a ser la parte de la integración, tenemos que empezar a identificar no solamente el modelo BIM, ¿sí? Todas las fuentes de información que generan valor dentro de nuestro proyecto. Hemos visto, sobre todo en las charlas que han hecho de Lean Construction, ¿no? De que hay muchas fuentes de información sobre todo el estado del proyecto, el estado económico del proyecto, ¿no? En qué se ha ahorrado. Los indicadores en realidad de rendimiento económico son oro en polvo para los clientes. Y esas fuentes de información tenemos que empezar nosotros a integrarlas al modelo, ¿no? ¿Qué más fuentes hay? Ahí les estoy mostrando, bueno, catálogos, ¿no? Ciertas estructuras, el presupuesto, el cronograma, una estructura de metrados. Toda esta información tenemos que ir buscando cómo integrarla. ¿Para qué? Para que nuestro activo empiece a generar valor para nuestro cliente. Como les digo, una forma muy útil de mostrar, ¿no? Sobre todo en la etapa constructiva, es el estado del avance, ¿no? Creo que varios ya lo hacen. Yo en realidad empecé con BIM haciendo eso, ¿no? Si estaba verde, estaba a tiempo, y si estaba rojo, estaba retrasado. Era en realidad algo simple, pero era algo súper poderoso. Entonces, hay que buscar, ¿sí? Hay que buscar integrar toda la información que se pueda. ¿Y eso cómo lo hacemos? Porque, claro, ya debemos de empezar a migrar, a dejar el Excel, ¿no? Que es tan buen amigo, pero hay que empezar y van a llegar
cuando empiecen a trabajar, a profundizar el trabajo con modelos, me pasó a mí hace algunos años, es que el Excel ya no me daba. Hubo un proyecto en el que me acuerdo que en el equipo de proyecto que teníamos, el Excel demoraba en cargar, literal, o sea, para procesar los avances se colocaban y para que genere el entregable se demoraba. Entonces, ya tenemos que empezar a migrar del Excel y buscar, ¿no?, un entorno común de datos. Algo que nos pueda compilar una nube, un sistema integrado. ¿Para qué? ¿No? En este gráfico yo les muestro toda la información centralizada, ¿no?, para que nos permita a nosotros y al equipo, ¿no?, que aquí viene en realidad la generación de valor en la parte del proyecto, sacar información, ¿no?, que necesita, yo lo llamo just-in-time data, ¿no?, data justo a tiempo durante el proyecto, porque generalmente siempre se requiere cierta información, ¿no? Y el modelo, los que trabajan con BIM se darán cuenta de que el modelo siempre soluciona bastantes problemas que hay en obra, simplemente por ir a la computadora, visualizar el 3D, observar las cantidades, ver espacios, ya está todo solucionado. Claro que esto puede ser desde que el personal de campo va hasta una computadora, o puede ser, en el caso de que esto sea un entorno común de datos, desde el celular, ¿no? El encargado de obra visualiza el modelo y ya está solucionado. Significa que la información está disponible para que ellos puedan acceder a ella, ¿no? Y luego se genera just in case data, o sea, data, se puede decir, de por si acaso, para después del proyecto. Eso es lo que un poco yo quería enfocarme, ¿no?, la parte central de esta exposición. Para nosotros poder presentar nuestros activos digitales, ¿no?, cuando nos toque la responsabilidad de trabajar un modelo BIM, tenemos que ir buscando esta información, ¿no?, esta información que pueda servir a futuro. Acá copié una frase que me parece muy interesante del Toyota Production System, ¿no? Hay que hacer solo lo que se necesita, cuando se necesita y en la cantidad necesaria. No hay que recopilar un montón de datos, ¿sí?, para de ahí ver cómo lo utilizamos, porque eso en realidad después genera retrabajo, genera de que el modelo fracase, se puede decir, en pasar de etapa a etapa. Me ha pasado varias veces en proyectos, me ha tocado a veces supervisar proyectos de que los modelos tienen tanta información innecesaria, de que, claro, al final se acaba filtrando y sacando información y se da cuenta de que, si bien el modelo era pesadísimo, no tenía mucha información de valor, entonces se descartaba, ¿no? Es importante, sí, el paso 3 hay que considerar, ¿no?, importante en realidad para dejar de ver el BIM como el modelo 3D con sus schedules, ¿no?, geometría, información separada. Quiero generar un metrado. Vas a generar la tabla de metrado, y es una tabla, correcto, la puedes poner en tu plano y todo bien, y empezarlo a ver, ¿sí?, como una base de datos relacional. Era uno de los términos que les ponía en las preguntas. Verlo como datos, ¿sí?, ver cómo conecta cada una de la información. Y este concepto no es un concepto nuevo, ojo, ¿sí? Este es el concepto de la base de datos relacional, que es de 1970, ya hace casi 50 años. Pero en el fondo, los que, bueno, un poco están más profundizados viendo modelos, se dan cuenta de que yo puedo exportar mi modelo BIM, ¿no?, y verlo como la figura del medio. Que al final son parámetros estructurados. ¿Para qué yo debo empezar a trabajar como base de datos? Es porque, si bien la información gráfica es muy útil en un modelo BIM, la información que está generando, ¿no?, es este trabajo, ¿no?, virtual, esta construcción virtual, nos está permitiendo observar nuevas relaciones entre información que podrían generar valor. Entonces, es que yo sigo viéndolo como un 3D, ¿no?, que se ve muy bien y que está pintado de verde, amarillo, rojo, morado, etc. Lo único que voy a generar en realidad es, si bien voy a generar buenos resultados, voy a entrampar a que el modelo funcione solamente para el proyecto, no para un futuro. ¿Por qué? Yo les cuento un poco qué es el último paso. El último paso es reportar. Una vez yo empiezo a ver mis modelos BIM como una base de datos, yo ya puedo pasarlo fácilmente a estas herramientas nuevas de Business Intelligence, que son interesantísimas, y puedo empezar a obtener información en tiempo real, ¿no? Dos ejemplos, bueno,
Un ejemplo nacional y no tan bueno es el tablero de reporte que nosotros estamos haciendo. Básicamente, mientras se van modelando los proyectos, yo en ese tablero puedo ir viendo qué elementos, cuánto de metrado estamos generando al día, cuántos elementos no están codificados y etcétera. Este es un tablero que está un poco en desarrollo, ¿no? Y cosas un poco más avanzadas, que es de la ciudad de Melbourne, en Australia, que me muestra ahí la información del proyecto en sí. De cómo está, perdón, de la ciudad en sí, cómo están, qué proyectos tienen licencia, qué alturas, información de cada uno de los edificios que son útiles para la ciudad y para rediseñar y planificar ciudades. Ya quería, bueno, se puede decir la última parte, ¿no? Que es el trecho, que es el camino en realidad a seguir, un poco contarles de que cómo nosotros, se puede decir, nos empezamos a caminar a desarrollar activos digitales. Mercado, primero quería mostrarles, va a existir, ¿sí? Hay una proyección de que un montón de sectores que se apoyan en BIM y en activos digitales van a crecer, ¿no? Por ejemplo, la impresión 3D va a crecer 246%, ¿no? En billones. Bueno, esta es una industria que está creciendo. Entonces, mercado va a haber para que nosotros podamos profundizar nuestros modelos. Experiencias existen, hay experiencias nacionales, ¿no? De levantamientos digitales. El de la izquierda superior es de la ciudad de Ayacucho, que una empresa ha hecho todo el modelamiento del levantamiento de Ayacucho para que sea una ciudad digital. Y abajo es La Punta, también se hizo un levantamiento con drones. Y a la derecha, bueno, está la municipalidad de New South Wales en Australia, ¿no? De la ciudad de Sydney. Tiene una página, les he dejado ese link para que lo visualicen, donde yo puedo visualizar modelos BIM generados en la ciudad, información de planificación de la ciudad, dónde están mis plantas eléctricas, dónde están mis servicios, etcétera. Yo puedo ver la ciudad, ¿sí? Ahí se puede ver un poco como las líneas de tuberías. Yo tengo un ecosistema totalmente conectado y puedo acceder desde un buscador de internet. Las experiencias hay gente que se está mandando, ¿no? Y claro, y modelos que no llegaron a ser activos abundan. Nosotros como empresa tenemos varios. Entonces yo quería resumir un poco ya para ir cerrando esto, dándoles un poco de ejemplos puntuales de cómo llegamos a generar nosotros activos. La respuesta es simple, ¿no? Pero compleja a la vez, generando valor. ¿Y cómo generamos nosotros valor en proyectos? Hemos visto bastantes experiencias a lo largo de esta semana, pero yo las he querido un poco resumir, ¿no? En este paper que leí, que lo resumía muy bien, que decía reducción de retrabajos. Eso genera valor en el proyecto. Reducción del ciclo de diseño. Con BIM se hace siempre. Retrabajos reducidos. También en BIM lo podemos hacer. Mayor iteración para mejorar el producto. Eso es importantísimo porque dentro de una computadora no cuesta nada más que la electricidad, las horas hombre de todo el equipo de ingeniería, ¿no? Y es muchísimo más barato, se los digo por experiencia propia, que solucionar algo en campo, ¿sí? La previsibilidad de la inversión de costos, importantísimo. Si es que yo hago un buen desarrollo de mi modelo BIM, yo puedo reducir esa variabilidad que hay tanto en proyectos de construcción. Y para eso es poderosísimo. Entonces yo puedo saber, si voy a gastar 10, pues gasto 11, no gasto 30, 40, como se acostumbra en realidad en los proyectos aquí. Luego tengo mejor capacidad para interactuar con los interesados. Eso es importantísimo. A todos los clientes les gusta ver 3Ds. ¿Qué formas más hay para generar valor en proyectos? Visualización y flujo mejorado, ¿no? Lo mismo del 3D. Mayor resolución en la planificación. Se puede simular el proceso constructivo, es lo que llaman 4D. Se puede simular, si es que está correctamente conectado a un modelo, se puede simular a nivel de costos, a nivel de tiempo, se puede actualizar rendimientos, todo dentro de una computadora para que en obra simplemente se siga la receta. Se obtiene mayor calidad definitivamente, mayor seguridad, se están haciendo evaluaciones de seguridad dentro de modelos BIM. La productividad se incrementa, ¿sí? Porque todos lo tenemos claro, ¿no? Y se puede simular métodos constructivos, eso un poco conecta con lo que hablamos de encima. Y luego, hay unos ejemplos de valor en realidad para un activo que es importante para el cliente, un modelo preciso de la construcción, sobre todo para plantas industriales, para el sector comercial. Es importante que ellos tengan sus áreas claras y que sean precisas. A veces un plano, ¿no? Vemos bastante en obra de que cogen el escalímetro, ¿no? Y dicen, a ver, más o menos, ¿cuánto tengo que cotizar? Pues 5 por 7, .2, ¿no? En un modelo, en un activo digital, esto es preciso. Tú seleccionas ahí y el área que te dice es el área que es.
Luego se pueden planificar operaciones y mantenimiento. Si es que yo tengo, ¿no?, la tablita o conectado a una base de datos, si yo tengo mi cantidad de equipos mecánicos, ¿no?, con sus características técnicas, yo puedo planificar a través desde el mismo modelo, ¿no?, cuándo voy a reparar cada uno de estos elementos. Esa es la mayor utilidad. En realidad yo creo que deberían de enfocar bastante cuando trabajen con modelos, eso para generar, ¿sí?, un activo, para que el modelo quede para el cliente, para que empiece a gestionar el mantenimiento de sus elementos. Luego, una gestión eficiente de instalaciones con el etiquetado de activos. Es importante, es mucho más fácil hacer el levantamiento mientras se está diseñando el proyecto para codificar, etiquetar los elementos. Que ya está todo construido, vamos a identificar cuántos tubos tenemos, ¿no?, de acero. Luego hay respuesta mejorada a incidentes. Imagínense que en una vivienda, en un edificio, revienta una tubería. Si yo tengo los planos, tengo la posición, por ejemplo, la posición, ¿no?, según dibujo en donde debería de estar. Pero si es que yo lo tengo en un modelo BIM, puedo medir exactamente dónde se debe picar. Eso es importantísimo para hacer reparaciones. Luego, bueno, datos actualizados en situaciones de emergencia, ¿no? Estos modelos, visualicé una vez un ejemplo de que para situaciones de rescate o de emergencias, también es importante tener un modelo para saber los accesos, ¿no?, las áreas de cada uno de los espacios. Yo un poco les comento, ¿no?, quería compartir mi experiencia también de nuestro viaje como CEO, ¿no?, pasamos desde modelos hasta activos digitales. Primero empezamos haciendo modelos BIM, parametrados y presupuestos. Empezamos a armar un poco la estructura de esto, ¿sí?, que era la estructura de la información, cómo la queríamos codificar, ¿no? Si bien hacíamos modelos BIM, pese a que nuestros servicios no lo requerían, íbamos un poco ahí avanzando un poco la estructura, ¿no? Luego empezamos a mapear nuestros procesos. Hicimos flujogramas simples de cómo llegábamos desde cero hasta nuestros procesos, ¿no? Luego teníamos nuestros sustentos y nuestros entregables, que eran en Excel, como lo pueden ver ahí, ¿sí? Y empezamos a generar manuales de lo que hacíamos. Paso a paso empezamos a generar manuales de cada una de las actividades que nosotros íbamos haciendo. Una vez identificado ese proceso, empezamos a pasar, ¿sí?, a generar activos de proyecto, porque no necesariamente esta información generaba valor para nuestros clientes. Ellos nos pedían un presupuesto y el modelo BIM daba igual. Era simplemente una forma en la que nosotros metrábamos. Así empezamos. Luego empezamos a generar activos de proyectos. Empezamos a generar ya una estructura más clara, ¿no?, y un ecosistema interno para nosotros de cómo trabajábamos nuestros proyectos. Ya no era, coges el Excel y el Excel versión 1, el Excel versión 2, el Excel versión 3, ¿no? El símbolo naranja que sale ahí en realidad es el chakra del tercer ojo, ¿no? Ajna es el nombre de nuestra nube. Nosotros tenemos una nube corporativa y todos estamos trabajando ahí. Desde el 2020 la tenemos. Luego empezamos a generar bases de datos. Dentro del mismo modelo, este modelo del edificio está trabajado en Revit, ya teníamos plantillas y estas plantillas se empezaban a conectar. O sea, ya no era necesario generar las tablas, empezar otra vez a actualizar. No, porque como ya teníamos el proceso, ya teníamos los códigos claros, modelábamos y automáticamente, ¿no?, teníamos todos los metrados. Y empezamos a generar información, ¿no?, que sea útil para obra. Un poco la cantidad de volúmenes concretos, sectorización, y empezamos a trabajar con un software que integraba se puede decir, nuestro modelo con el presupuesto, ¿no?, que era el entregable final en el que generalmente nosotros trabajamos, ¿no? Entonces, ya no era necesario exportarlo, ¿no?, para luego tipearlo en el presupuesto y entregarlo, ¿no? Ahora lo empezamos a integrar un poco. Luego empezamos a generar catálogos para saber exactamente qué elementos se utilizaban y no se utilizaban. Esto lo hemos utilizado con ya 2, 3 clientes. ¿Por qué? Porque al momento, si es que es como como ordenar nuestro cuarto, ¿no? Saber exactamente qué tenemos para luego limpiar todo lo que no necesitamos. Y claro, cuando nos tocaba supervisar, nos dábamos cuenta de que había muchos elementos que se generan en el día a día que suman peso al archivo y que de verdad no sirven para nada. ¿Qué pasa? Es que el modelador simplemente cogía toda su biblioteca, la chancaba para modelar y, bueno, eventualmente se quedaba perdida ahí en el espacio. Y al momento de gestionar cantidades y etcétera, generaba ciertos problemas. Entonces eso lo empezamos a corregir, ¿no?, con catálogos y con documentos.
todavía se puede decir estamos internamente ordenando, les voy a ser honesto, para tener unos catálogos de unas familias claras con nuestros elementos. Y luego ya migramos, ¿no? O estamos en proceso, en realidad, migrar a desarrollar, a generar ya unos activos digitales que sean útiles desde el momento de concepción, ¿no? Ya tenemos una estructura integrada, la estamos desarrollando, ya el modelo BIM en el que se trabaja ya no se... La idea no es pasar por los schedules ni por las vistas que tenemos internas del programa, sino que se empiece a generar el modelo con cierta codificación para que esta información se pueda visualizar en tiempo real. Nosotros, por como trabajamos en una nube, podemos visualizar y subimos las versiones diariamente y tú puedes ver cada día cómo va avanzando el modelado de nuestros proyectos. Pero ahora ya estamos un paso más con este tablero de control que les mostré. Es que no solamente visualizamos el proyecto en 3D, sino visualizamos los metrados y las cantidades. Ya no tenemos que hacer una exportación ni nada, ¿no? Por eso les pongo ahí un poco simples, ¿no? Luego tenemos bases de datos por proyectos, ¿no? Y es algo que estamos elaborando, ¿no? Que es el tablero de control de todos los proyectos de nuestra empresa. ¿Cómo vamos un poco a futuro, ¿no? Nuestra visión, en realidad estoy yo y mi socio, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión en realidad a futuro como ecosistema en SEO? Bueno, ya tenemos, bueno, ha sido un poco paralizado, pero el año pasado montamos o creamos la empresa en Estados Unidos, entonces era necesario otra infraestructura, ya no podíamos trabajar bajo la óptica de tener un solo espacio físico en el cual empezamos a trabajar, ¿no? Entonces era importante apoyarnos en herramientas, ¿no? Digitales o en la nube, ¿no? Las que trabajamos nosotros son A360, salen ahí en la figura, ¿no? Bueno, los correos, ¿no? Que los tenemos entre nuestros servidores, Slack, que es un sistema de comunicación, y Practice, que es una herramienta nueva de oficina virtual, ¿no? Y bueno, nuestra nube Agna, ¿no? Que va un poco centralizada entre todo. La idea en realidad para armar nuestro ecosistema como empresa es que ya tenemos varias bases de datos armadas como empresa, ¿no? Y ahorita estamos armando nuestra base de datos de costos, ¿no? Que es una base de datos que tiene todos los presupuestos de proyectos, y ya tenemos todo, bueno, casi todos nuestros modelos como base de datos, ¿no? Todo esto estamos buscando conectarlo, ¿no? En un centro de datos por sede, ¿no? Uno que en Perú y uno que en Estados Unidos, que nos permita, o me permita a mí y a Rodolfo, estar viendo en tiempo real cómo van avanzando cada uno de los proyectos. Y a esto no solo me refiero con metrados, o sea, hay indicadores que son simplemente generar fórmulas. A futuro queremos implementar, ¿no? Una herramienta de inteligencia artificial para estimar los riesgos en costos, ¿no? Dentro de nuestra base de datos de costos, porque el programa con el que trabajamos genera también cronogramas y presupuestos, algo así. No es como que genero en S10, luego paso a Project, luego paso a Excel y tengo, no, todo está integrado. Entonces, este programa nos permite a nosotros trabajar toda esta información de costos centralizada. Y luego, bueno, un poco conectar nuestra nube de SEO, darle un poco más de protagonismo, porque tiene bastantes herramientas que hemos implementado que no se usan mucho, ¿no? La idea es ya dejar todas estas herramientas de terceros, ¿no? Y implementarlo todo dentro de nuestra nube. Un poco para cerrar, yo les tenía unas recomendaciones, como les digo, no, de repente creo que esta charla ha sido un poco amplia, la idea era explicarles, ¿no? El camino, ¿no? O lo que podrían seguir. Yo les recomiendo en realidad que siempre tengan entusiasmo, es una de las cosas que como empresario me mantiene a mí día a día avanzando. Humildad, ¿no? Todos estamos aquí para aprender, no necesariamente, si bien uno puede tener 1000 años de experiencia, pero siempre constantemente va aprendiendo. Una sensación de insatisfacción, ¿no? Yo personalmente no considero que, si bien hemos logrado hacer muchas cosas en la nube interconectadas, no considero que todavía tenemos el nivel que a mí me gustaría, ¿no? Eso es importante para nosotros como ingenieros para que podamos seguir avanzando hacia el futuro, ¿no? Y lo más importante es ejecución. Tampoco nos nublemos pensando de que todo esto es demasiado complejo y no es imposible de hacer. Simplemente hay que sentarnos un día y empezar a hacerlo. Yo en realidad empecé con SEO, bueno, Rodolfo, mi socio, fue el que fundó SEO, y claro, un día me invitó a mí a sentarme al escritorio y empezar a trabajar con él, y lo hice, y bueno, ya tenemos 2 años, y 2 sedes, en 2 países, entonces
vamos creciendo un poco a poco, ¿no? Se puede decir enfocados en hacer. No sé si tenían preguntas. Yo con esto, bueno, acabo un poco mi presentación. Espero que les haya podido compartir algo del conocimiento que tengo y más que agradecerles por el tiempo y, bueno, por la paciencia, por el problema del audio. Les pido disculpas. Qué excelente, muchas gracias, ingeniero Marco Antonio. Sí, efectivamente, vamos a dar el pase ahora al espacio de preguntas. Por favor, todos los que ahorita nos están siguiendo, tenemos transmisión en vivo en el Facebook Live y también en la plataforma de YouTube. Y a lo largo también de la presentación hemos ido recogiendo algunas preguntas. A ver, acá hay una pregunta de Rubén Valverde. ¿Cuánto tiempo toma implementar la metodología BIM en una organización o empresa? Es una pregunta un poco compleja, pero me voy a tomar el atrevimiento de responderla. Depende de varios factores. El primer factor en realidad es a qué profundidad yo quiero implementar la metodología, porque si hablamos del término metodología, en realidad es muy específico, ¿sí? Metodología es una forma específica de hacer las cosas. Yo les comento 3 casos o 3 experiencias personales que he tenido y los tiempos de implementación. Unas fallidas y unas positivas. Les comento primero la fallida. La primera experiencia fue para implementar. Yo en realidad siempre he trabajado desde que empecé a trabajar ingeniería, en realidad he trabajado con BIM, entonces a los trabajos, a las empresas donde he tenido la suerte de trabajar o de colaborar, siempre he propuesto implementar. ¿Sí? Esas implementaciones in-house con pocos recursos, ¿no? Compras una computadora, pones un especialista en BIM y empiezas a trabajar. Empezamos a implementar un sistema que era más que todo para control de proyectos, porque es un poco lo que yo me enfoco, ¿no? Y nos tomó aproximadamente tenerlo ya cuajado y funcionando en el día a día 1 año y medio, ¿sí? Con pocos recursos, in-house, ¿no? Y trabajado con objetivos no tan claros, ¿sí? Ese es el primer caso. O sea, para hacer una implementación, lo primero que hay que hacer es un mea culpa como empresa, ¿sí? Y decir, a ver, ¿en qué flaqueamos y qué necesitamos? ¿Y para qué lo necesitamos? Caso 2. Habían recursos, había personal, ¿no? En esto yo estaba un poco en la fase de consultor, ya no de participante, se puede decir, en la implementación. Habían recursos, había personal, ¿no? Y se empezó con un proyecto piloto que duró como 3 meses. Después del proyecto piloto empezó la verdadera implementación que duró aproximadamente 6 meses. Ahí llevamos 9. Luego, claro, ¿qué sucedió ahí? En este proceso de implementación no se hizo lo más importante, que es un poco, yo lo comenté en las diapositivas anteriores, ahorita la pongo. No se empezó a registrar los procesos, ¿sí? Se usó un poco, yo por eso no soy muy fanático ni del LOD, ni del PEP, ni de los enlatados de implementación, ¿sí? Esto tiene que ser un poco orgánico. Y al año y medio luego hubieron como 4 meses más en los cuales tuvieron que empezar a armar los estándares y jamás los armaron, ¿sí? Y la tercera experiencia que les quería comentar, la de CIO. Nosotros, si bien trabajamos todos nuestros procesos en modelo BIM, al final lo que estamos haciendo es una constante implementación de nuevas cosas. Cuando empecé yo a trabajar, ¿no? Dentro de CIO, si bien, como les comenté, yo no fundé la empresa, trabajábamos con modelos, pero no teníamos una estructura clara. Trabajábamos con modelos BIM, pero no necesariamente los utilizábamos. Nos tomó aproximadamente 6 meses completamente dedicados para ya poder decir de que no trabajábamos apoyados dentro del modelo BIM. ¿Sí? Y esa fue sin estándares. Entonces va a depender una implementación, como le digo, es una pregunta compleja porque va a depender primero de los recursos que tenemos. Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Quiénes son los que queremos? ¿Con cuántas personas queremos implementar? Si es que hay una decisión gerencial de implementar, porque eso también es una de las trabas más importantes. Muchos dicen, vamos a implementar, vamos a trabajar en BIM, y claro, no se dan cuenta que no solamente hay que hacer una inversión de personal, sino de equipos.
Entonces, si es que yo pudiera dar a grosso modo, porque esa pregunta de implementación en realidad es muy amplia, ¿eh? Es muy difícil de responder. Cada caso es como un proyecto, cada caso es como un termo que se va a hacer, cada caso es específico y hay que ver todas las aristas, ¿no?, de que tiene la empresa. Yo lo resumiría en un tiempo promedio, se puede implementar tranquilamente, con entusiasmo, en pocos recursos, pero más que todo entusiasmo, se puede implementar completamente de 6 a 9 meses, tranquilamente. Yo, como digo, me atrevería a responder la respuesta dando ese plazo. Ok, ingeniero, muchas gracias. Acá también tenemos más preguntas. A ver, esta es otra. En el sector público, ¿será factible la implementación de los activos BIM ahora que se tiene el plan BIM Perú? Yo en realidad me parece, justo ahora en las noticias salió de que estamos recibiendo bastante asesoría técnica del Reino Unido, ¿no? Como les digo, respecto a BIM y activos digitales y todo esto, hay muchas escuelas, muchas ramas, ¿no? Los gráficos que les he mostrado es de Singapur, que si les gusta el tema, busquen porque ahí han desarrollado a profundidad bastantes conceptos. El concepto de BDC que a mí me gusta más que el SAIF, si bien, bueno, estoy estudiando porque todavía no he dado mi examen final, es el curso este de BDC en Stanford también, con Rodolfo y bueno, con los de CIO. Yo utilizo un poco más la forma de BDC de Singapur, ¿no? Entonces, hay muchas ramas y muchas corrientes respecto a cómo trabajar. Si bien el plan BIM está apuntando hacia la utilización de BIM, no necesariamente está hablando, o sea, lean un poco, o sea, la idea es leanse un poco la norma y dense cuenta, no está mucho apuntando a qué hacer después de que esta infraestructura está construida. El plan BIM dice que se va a utilizar el BIM para la construcción, ¿no? Facilitar los proyectos y la operación, pero no especifica, o por lo menos no hay todavía un marco teórico o un marco legal que diga para operación o para que el Estado empiece una iniciativa, ¿no?, de utilizar estos modelos, porque al final un modelo BIM de un proyecto del Estado es un bien del Estado. No hay todavía la normatividad o el camino o sea, el camino que abra las puertas hacia eso. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a construir muchas cosas muy hermosas con BIM, proyectos espectaculares, y el locatario va a tener el modelo para utilizar la operación, y claro, las municipalidades, el gobierno no va a poder, se puede decir, tener mucho acceso a esa información. ¿Por qué? Porque seguro va a estar en una computadora con Revit, Tecla, ArchiCAD, en el software en el que haya sido generado. Entonces, la idea un poco de esta exposición era eso. Nosotros tenemos que empezar, ¿no?, o ustedes, ¿no?, como profesionales o futuros profesionales, tenemos que empezar a trabajar un poquito, a ponerle un poco más de esfuerzo a nuestros modelos. ¿Para qué? Para despertar, ¿no?, en la construcción o en las personas el uso de esta tecnología. Es un poco como el dinero digital. Tuvo que venir el COVID, estaba implantado el YAPE hace tiempo, pero tuvo que venir el COVID para que todo el mundo empiece a utilizar más eso. ¿Por qué? Porque no querían sacar el billete y entregárselo a la persona porque tenían miedo del contagio. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad, ¿no?, como profesionales, de empezar a trabajar, ¿no?, nuestros proyectos con un poquito más de profundidad, con una óptica al cliente, para que estos puedan ser cogidos después, ¿no?, y utilizados por los gobiernos, por etcétera, ¿sí? Por locatarios, etcétera. No sé si respondí la pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Hay una pregunta, también parece que hay bastante dudas así respecto a normativas. Esta pregunta es de Víctor SC. ¿En Perú se puede hacer 5D con el reglamento de metrados que tenemos? Qué buena pregunta en realidad, porque, bueno, hace un año más o menos nosotros como CIO publicamos la estructura del Reglamento Nacional de Metrados, como keynotes en Revit, para que se utilicen dentro de las familias de Revit y se pueda trabajar. Nosotros en realidad legalmente, ¿sí?, normativamente, deberíamos de trabajar o armar nuestros presupuestos bajo la norma de metrados nacional. Lo deberíamos de hacer. Pero, ¿qué pasa? Como no hay se puede decir que no hay una normativa que obligue, si bien está la norma ahí, no hay algo que diga todos los proyectos del Estado van a ser desarrollados bajo esta estructura.
Entonces todos utilizamos codificaciones N. Muchos habrán visto presupuestos con 0.1, 0.2, 0.3, ¿no? El que te bote el S10, otros habrán visto 1.1, 1.2, ¿no? Y muy pocos conocen, yo en realidad la experiencia que tengo dictando costos, les hacía hacer presupuestos en S10 bajo esa estructura, ¿no? Porque bueno, mi curso un poco involucraba S10, ¿no? Hay un amarre ahí de que todos relacionan el costo acá al S10. Pero nosotros deberíamos de trabajar bajo esa estructura siempre. ¿Por qué? Porque lo dice la norma, porque es un lenguaje común entre costos, ¿no? Entonces, mi respuesta debería ser sí, nosotros deberíamos de trabajar bajo esta normativa, pero claro, no existe, como se dice, no, legalmente no hay una ley que nos fuerce a que nosotros todos los proyectos públicos o privados, ¿no? Los privados en realidad funcionan bajo su propia estructura y muchos utilizarán normativas de costos de teorías exteriores que explican diferente, ¿no? Habrán visto en las exposiciones cuando muestran las partidas, unos tienen codificaciones de letras y de números, ¿no? Que no necesariamente conversan con el Reglamento Nacional de Metrados. Entonces, ¿yo qué recomendaría? ¿Nosotros cómo trabajamos? Bueno, cuando el cliente es privado, trabajamos con la estructura que ellos nos presentan, porque es su WS, ¿no? Por lo menos nosotros lo asumimos. Pero cuando el cliente no lo especifica, pues trabajamos con la norma. Es lo que todos deberíamos de hacer en realidad. ¿Por qué? Porque es un lenguaje común de costos. Nosotros podemos identificar, según el nivel de partidas, en dónde está ubicada esa partida y a qué se refiere. Simplemente visualizando el código. Yo, como les digo, cuando enseñaba costos, tuve la oportunidad de enseñar en un instituto técnico, ¿no? Gestión de costos, y les enseñé, las preguntas de exámenes era qué era OE3, qué era OE2, qué era OE1, que los que saben en la norma en realidad se dan cuenta de que es estructuras de arquitectura, no son partidas de primer nivel. Entonces, deberíamos de utilizar, para responder la pregunta, deberíamos de utilizar esta normativa porque las leyes en realidad son un lenguaje común para que todos nos entendamos y para que todos trabajemos bajo lo mismo. Deberíamos de utilizarlo. Que va a ser difícil de implantarlo en todo el Perú y en todo el sector privado, sí, porque cada uno trabaja con sus propias reglas. Pero yo, como les digo, ¿yo qué hago personalmente? Si hay una estructura clara de WBS y de cómo trabajamos con los costos, sí se podría hacer. Se trabaja con eso. Si no, se trabaja con la norma de metrados. Es más, ahorita no les expliqué un poco esto, pero nosotros en sí estamos trabajando bueno, tengo un proyecto ahorita, un cliente que les estamos desarrollando bibliotecas que ya tienen agregado el costo dentro del software de modelado. O sea, no es que yo necesito un plugin, ni exportar, ni sacar, es que automáticamente yo modelo y ya me sale el costo bajo el criterio. Pero ¿qué estoy haciendo para eso? Estoy haciendo un análisis de costo. Por eso les digo, o sea, el fin de hacer un activo, la diferencia entre modelo y activo es que no es solamente hago el modelo y espero que venga la otra parte de costos o la otra parte de tiempo o la otra herramienta, el software A, el software B, el software D, sino trabajamos y ponemos toda la información dentro de este activo. ¿Para qué? Para que me genere esa información rápidamente. O sea, debemos de apoyarnos bastante en la tecnología. Me fui un poco también en esa pregunta. Que ingeniero, muchas gracias a esa pregunta. Creo que podemos responder un par de preguntas más. Hay una de Joel Ojeda Díaz. Nos dice, ¿cómo ve la aplicación de los activos BIM y los pasos mencionados en el sector privado? Y ahí pone como aclaración, puesto que no he visto el manejo de activos digitales, al menos en empresas privadas del sur del país. Yo les explico un poco cuándo un modelo se convierte en un activo. ¿Por qué en realidad no estamos viendo muchos activos digitales? Es más, nosotros desarrollamos activos digitales, pero no necesariamente, si bien tienen la estructura. A veces una discusión del día a día que yo tengo en CIO en realidad es ¿por qué estamos haciendo esto de aquí? Si es retrabajo, ¿no? Es la palabra favorita ahora en el desarrollo de proyectos. Pero en realidad lo que estamos haciendo, cuando nosotros empezamos a codificar por WBS nuestros elementos al momento de modelar, parecía un retrabajo, parecía un paso más que no servía para nada, ¿sí? Pero claro, cuando pasamos a la segunda fase, ¿no? Cuando pasamos a la segunda fase, que en realidad se volvió un activo del proyecto, ¿no? Todo el mundo ya, al final nos acostumbramos a que teníamos cierta estructura de WBS que teníamos que codificar antes de modelar. ¿Para qué? Para que las tablas que fueron generadas después
le genere automáticamente, sin necesidad, ¿no?, de mover un dedo, los metrados del proyecto. Tal cual, y claro, como era el mismo cliente y tenía la misma estructura de partidas, ya no teníamos que generar cada archivo nuevo, cada edificio que construíamos, ya no teníamos que generar otra vez todas las tablas de metrados, o copiar y pegarlos, y tomarnos un tiempo editando las fórmulas, porque teníamos una codificación unificada. Entonces, para que un modelo pase a ser un activo, tenemos que empezar a ver un poco más en el futuro. No solamente en el día a día, bueno, vamos a generar los clashes. Pues este modelo, según mi BEP, dice que tiene que ser para costos, bueno, costos y tiempo. Yo sé que, o sea, como industria nacional, hay pocas personas en las que se involucran de verdad a hacer un costo de detalle, ¿no? Que nos podamos pelear ahí el rendimiento dentro del modelo BIM. Pero es para interferencias, para visualización, etcétera, y ahí nos quedamos, ¿no? No vemos un poco más allá en qué podría ayudarnos. Yo en realidad empecé trabajando en BIM hace miles de años porque necesitaba un metrado de tuberías, de un sistema de tuberías extensísimo, y claro que manualmente no lo iba a hacer. Entonces, esa un poco tiene que ser la óptica, y visualicé y dije, a ver, esto me puede ayudar en un futuro. Me va a tomar más esfuerzo, que es, se puede decir, la primera restricción que nos vamos a encontrar. Me va a tomar más esfuerzo. Pero en un futuro voy a tener la posibilidad de trabajar o desarrollar o extender el valor de mi modelo BIM. ¿Sí? Esa tiene que ser un poco la óptica que tenemos que tomar para que sea un activo. Porque el modelo, todo el mundo le va a llamar modelo, el BIM, el 3D, las figuritas, ¿no? A mí me llamaban antes, les hablo años, cuando yo empecé, yo era el chico de los 3D, el chico de las figuritas. Ahora, bueno, algunos ya tienen sus títulos nobiliarios, ¿no? Desde que empiezan, pero en mi tiempo, BIM no era más que figuras 3D. No había, o sea, no generaba información. Entonces, no puede ser que hayan pasado ya casi 10 años, 8 años, no, 10 años, 11 años, y sigamos visualizando todo tan segmentado. Entonces, la óptica para generar un activo, o para utilizarlo, ¿no?, tiene que ser eso. Veamos el valor a futuro, que viene a través de la estructuración de la información. Como les digo, no es que lo llamo activo porque es mi publicherry de activos, no. Yo lo tengo que empezar a llamar activos porque genera valor. Si no genera valor, va a ser simplemente como un Excel más o como un documento más que se va a perder en el tiempo. ¿Sí? Ok, ingeniero, muchas gracias. Pasamos a una última pregunta que tenemos acá. Es de César Guiñapi Peralta. Y bueno, hablando también de futuro, ¿cuál sería el panorama en el sector de la construcción dentro de 5, 10 o 15 años en obras por administración directa? Acá, bueno, lo especifica en la región de Cusco, con respecto a la implementación del BIM. Yo en realidad les paso la pelota completamente. O sea, la razón por la que yo estoy aquí es porque de unos 5 a 10 años yo no voy a hacer nada más que un dinosaurio, ¿sí?, en el pasado, ¿no? Sigo, de repente seguirá, porque ese es el plan. Pero la idea de transmitirles este conocimiento en esta charla es ustedes. Ustedes tienen que empezar, como se dice, a orientar o a transformar el futuro de su región, ¿sí? Si bien yo, bueno, yo he nacido en Tacna, pero ya estoy en Lima, voy a retroceder un poco para mostrarles esto. Les quería mostrar, ¿no? Un poco una visión a futuro respecto a los proyectos, ¿no? Nosotros, como ingenieros, en realidad, generamos y creamos el mercado y creamos la necesidad del mercado. Como yo les digo, nosotros cuando empezamos CIO, hacíamos lo que hace una oficina técnica normal, solo que trabajábamos con modelos BIM. Así empezamos, y está tal cual. Y ahora nosotros, el hecho de que trabajemos a cierto nivel de detalle en nuestros modelos nos permite abrir, ¿no?, una rama de más servicios, ¿sí? Ahora vamos a empezar a experimentar con impresión 3D, que es un poco el gráfico este de aquí, ¿no?, que es la proyección del mercado al 2025, ¿no? Impresión 3D, pueden conseguirse una impresora 3D y empezar a fabricar las piezas que se modelan. No es muy complicado. Los que están interesados, les he dejado mi correo al final de esta charla, y con mucho gusto les explico cómo, les paso la receta, como se dice, para hacer esto. ¿Para qué? Para que empiecen a cambiar la forma, ¿no? Se van a dar cuenta, impriman sus edificios en 3D para que se den cuenta que hay piezas o sistemas que se pueden prefabricar y luego montar.
y hasta saldrían incluso más baratos la construcción. ¿Qué más hay? Bueno, blockchain, que es una tecnología, ¿no? Para contratos inteligentes. Los robots, bueno, los robots, la verdad, acá como Perú hablando, creo que todavía van a llegar algunos años, yo creo que unos 30 años. Los gemelos digitales, que es un poco los activos digitales que estamos hablando, ¿no? Conectar a sensores estos edificios y que los reporten. La inteligencia artificial, algo que ya está en realidad, hablar de esto es casi presente, pero yo les soy honesto, yo proyecto que en unos 5 o 10 años recién vamos a estar hablando de inteligencia artificial en la construcción. Hay un hueco muy grande, yo como gestor de proyectos lo sé, sobre todo acá en la ingeniería del Perú, en la estimación y en la gestión y el control de costos. Los profesionales que ven eso a detalle son muy pocos. Hay muchos, como se dice, en la escuela del ojo de buen cubero, del OBC, o del famoso juicio de expertos, ¿no? Ustedes, un poco para alinear el término ahí con PMI, ¿no? Entonces, hay que ser precisos para que la inteligencia artificial nos ayude a filtrar esa información. Edificios inteligentes, hay muchas oportunidades en realidad como región, yo se los explico. Algo que me parece, me parece un ejemplo, y lo suelto aquí, ¿no? Porque sería bueno, una de las cosas que a mí se me paralizó, ¿no? Por el COVID, era que yo justo estaba empezando a armar un laboratorio en una universidad acá en Lima, ¿no? Como un equipo de ingenieros, y justo iba a empezar ahí experimentarios. También me encanta hacer experimentos, cosas nuevas, ¿no? Locas relacionadas con la tecnología. Y uno ahorita que se me ocurre, ustedes, ¿no? Que podrían empezar a organizar, yo gustoso si es que quieren ahí algunos consejos, es podrían empezar a digitalizar la ciudad del Cusco. Así como en la diapositiva les mostré que digitalizaron la punta, o la ciudad de Melbourne en Australia, ustedes, ahí está. Ustedes podrían digitalizar la ciudad y modelarla. Y donarla como universidad a la municipalidad. ¿Para qué? El hecho de que se pueda visualizar la información trae transparencia. Ahora no sé si han visto hace unas semanas esta noticia que explicaba un poco de que se habían dado cuenta cómo habían hecho esta repartición de los préstamos. ¿Por qué? Porque el gobierno hizo como se dice, una de las mejores decisiones que yo considero, es que soltó datasets, que son bases de datos, de todos los ministerios, un montón de información para el público. Entonces, el hecho que ustedes muestren cosas es una forma de empezar a desarrollar. Si se podría digitalizar la ciudad del Cusco, imagínense poder registrar el estado de los visitantes que están yendo, ¿no? Gestionar mantenimiento de todos los recintos estos arqueológicos. Se pueden hacer muchas cosas, pero hay que armar el ecosistema. Y no se comienza, como les digo, los consejos que les di, ejecución. Se comienza escaneando la catedral, se vuela en la catedral, se escanea y se pone en 9 puntos y se modela a LOD, miren, para hablarlo en términos conocidos, 50, ¿sí? Pero se empieza a colocar información y se da el primer paso, se empieza a digitalizar. Esas iniciativas las tienen que tomar ustedes. Yo de verdad ya soy parte del pasado, ¿no? Si bien ando ahí haciendo lo que me gusta con la tecnología, yo me considero ya otra generación, la generación en realidad que tiene el futuro, ¿no? Tanto de las regiones como del Perú, son ustedes. Entonces, la idea un poco de transmitirles en esta charla es esta chispa, bueno, que a mí, se puede decir, me emociona bastante, ¿no? Y de todas las cosas que se pueden hacer para generar, ¿no? Generar un mercado sobre esto. El mercado va a haber, porque la normativa está obligando que todos trabajen con BIM. Entonces, ¿qué debería de hacer? Algo tan simple como presentar una carta a la municipalidad para que todos los proyectos que tengan que ver con la ciudad se entregue el modelo BIM, o por lo menos se le entregue un IFC o algo visualizable sin información, para que la municipalidad empiece a trabajar con esto, ¿no? Empieza a hacer un mapa 3D de la ciudad. Entonces, de ahí vamos a ir nosotros empezando a profundizar. Empezamos a crear ese ecosistema de activos digitales. Y bueno, esto en realidad se podría ramificar y yo les podría hablar 3 horas de cómo yo creo que va a ir esto 10 años al futuro, pero el timón en realidad ya está pasando hacia ustedes, ¿no? Ustedes, de verdad, yo siento que como ingeniería, yo hubiera querido tener el acceso a la información, ¿no? A esta información en el momento en el que, ¿no? Que salía, bueno, casi lo tuve cuando salía de la universidad, pero un poco más antes para poder, ¿no? Saber y desarrollar más cosas. Entonces, ustedes con todo este conocimiento de normativa, de metodologías como el PMI, Lean, más esto de BIM, ¿no?
pueden, como se dice, construir, ¿no? Una mejor ingeniería para el Perú. A mí me gusta hablar bastante de eso, ¿no? Regodearme bastante ahora que hemos creado la empresa afuera, ¿no? O sea, nosotros estamos haciendo ingeniería peruana. La idea de aquí es, si bien yo veo acá muchos ejemplos en el extranjero, lo que nosotros estamos haciendo es generar ingeniería peruana de calidad mundial. Entonces, yo creo que a un futuro lo que deberíamos de apuntar todos, ¿no? Es a desarrollar buena ingeniería peruana de calidad mundial, que se puede. En este entorno, se puede decir, o este entorno situacional en el que vive el mundo ahora con el Internet y estas videoconferencias que estamos haciendo, lo permite. No somos menos que, o sea, todos somos iguales en el Internet y con acceso a conocimiento. Y bueno, no me voy a extender más. Muchas gracias, ingeniero. Estos, bueno, fueron todas las preguntas que teníamos para usted. Y bueno, nuevamente, ingeniero Marco Antonio, agradecerle por esta excelente presentación. Creo que todos nos llevamos así algo muy, muy valioso respecto a esto y cada vez hay un mejor entendimiento de lo que implica BIM, que, como usted decía, que no es solamente 3D y no solamente es un software, entonces, que engloba muchas cosas y la idea de los activos dentro de la información BIM es algo también que aporta mucho a este entendimiento, o mejor entendimiento, que es una herramienta muy, muy importante el BIM. Ingeniero, muchas gracias. Ha sido un placer así tenerlo acá con nosotros. Cerrar con usted también esta semana de webinars internacionales que hemos tenido. Y bueno, también desde ya de repente comprometerlo para alguna siguiente presentación que tuviéramos también poder contar con su presencia, porque realmente la experiencia que nos logra compartir es muy, muy valiosa. No es algo que se consiga de repente en textos o libros. Y es algo que como usted decía, o sea, la mayoría de acá, de los espectadores, del público que tenemos, somos estudiantes, también hay ingenieros. Y asimilar esa información en esta época, o bueno, en esta etapa, creo que es muy importante para un desarrollo futuro. Buen ingeniero, nuevamente reiterarle muchas gracias. Y antes bueno, de dar cierre, me gustaría, ingeniero, que nos pudiera dar de repente un comentario más conciso, o una reflexión final, una recomendación a todos los que ahorita estamos siguiendo esta transmisión para Sí. ya darle cierre. Bueno, yo para cerrar, en primer lugar agradecerles, de verdad, como les digo, yo considero que una de las mayores fuentes, ¿no? de, de desarrollo es a través del conocimiento. Yo en realidad sé estas cosas no porque literal leí un libro, sino porque empecé a hacer cosas, ¿no? Yo como consejo se los podría recomendar, sí, o en realidad es producto de eso. Nosotros quisimos hacer o trabajar de una forma en la que nosotros sentíamos que estábamos haciendo bien las cosas y así empezó. Como recomendación yo les diría, no crean todo lo que escuchan, no me crean a mí, sigan investigando, como les digo, busquen, la idea no es tener un referente, sino escuchar muchas opiniones, debatir esas opiniones e ir creciendo, armar su propia, como se dice, su propia historia y su propio concepto. Yo les he mostrado bastantes cosas de libros, pero también les he mostrado ideas como yo pienso que son los conceptos, ¿no? Entonces, empiecen a construir sus propios conceptos, no nos cerremos, se puede decir, en lo dice A o lo dice B. Yo de verdad agradezco la invitación, que un poco mis ideas sean transmitido y para lo que quieran. Como les digo, yo encantado de seguir colaborando con ustedes. Yo soy un fanático me considero un entusiasta, yo soy un fanático de cualquier proyecto a desarrollo que tengan. Como les digo, la idea es que el laboratorio eventualmente el próximo ciclo universitario se active y cualquier trabajo o investigación que quieran están abiertos a trabajar ahí. Si necesitan formar algo, necesitan un taller o algo, yo encantadísimo de transmitirles el conocimiento porque yo sé que ustedes, hay que pasarles la posta a ustedes, ¿no? Como estudiantes y a los ingenieros que están interesados, ¿no? El hecho que yo, como se dice, me sienta ya tiempo pasado no significa que los ingenieros que tienen mi edad o mayor se sientan así, ¿no? Ellos también pueden ir generando nuevo contenido y bueno, desarrollemos creo que para cerrar como frase diría que empecemos a desarrollar ingeniería peruana de calidad mundial, ¿no? Que es lo que necesitamos. Y gracias.
A usted, ingeniero, a usted. Y bueno, con esto ya, bueno, hemos dado el cierre a este último webinar. Y bueno, ahora le voy a dar el pase Hemos- a la ingeniera Yanela. ¿Cómo están? ¿Tengo retorno? Sí, sí, se oye. Ya, buenas noches con todos. Agradecer una vez más a cada ponente que ha sido partícipe de esta semana, el ciclo de webinars internacionales. Asimismo, a cada espectador. Hemos tenido espectadores desde Bolivia, México, Ecuador, Colombia, España, Italia, Chile, Argentina, Costa Rica y así una lista inmensa. Agradecer a cada uno de los espectadores que día a día nos han acompañado a través de estos webinars y además nos insta a nosotros a seguir pues promoviendo esto, ya que dada la coyuntura hemos tratado de hacer que esto sea útil y provechoso para cada uno de ustedes. Agradecerles entonces por haber asistido a este ciclo de webinars, invitarlos también a que sigan siendo partícipes, a que de parte del grupo SIG, el Lean Construction UAC, Lean UNSAF y Proyectos UAC, les damos las gracias, invitarlos a que nos sigan en la página para que puedan enterarse de más talleres, eventos a que se puedan realizar en un futuro. Y bueno, agradecerles a todos, con todo esto damos clausurado lo que es el evento. Gracias, muchísimas gracias. Esperamos seguir promoviendo este tipo de eventos a nivel internacional. Buenas noches con todos.